Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isachao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. Y antes de nada deciros que va a ser grabada. El que no quiera que salga su imagen, con que cierre la cámara, lo tiene solucionado. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no encontráis el botón, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que están por vez primera. Y luego, en función del tiempo restante, daré paso a segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas. Y empezamos dando la palabra a Manuel Colinas, que nos presentará la ponente de esta tarde. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues gracias por vuestra presencia y gracias también a Sara Blanco por prestarse estar hoy aquí a compartir sus conocimientos sobre salud mental, que es una de las facetas de la sanidad de la que apenas se habla, pero que es muy importante para el bienestar de las personas. Este ciclo que comenzamos hoy, de cada 1 de octubre, que es el Día Mundial de las Personas de Edad Avanzada, vamos a tratar temas que no hemos tratado o lo hemos hecho desde distintos otros ángulos. Por ejemplo, el tema de sanidad lo hemos visto desde otras perspectivas, de la sanidad pública, etcétera. Pero que tienen mucho que ver siempre estos temas que vamos a tratar con el respeto que nos merecemos todas las personas, sin discriminación, aunque tengamos mucha edad o nos veamos privadas de la capacidad para vivir independientemente por diversas causas, etcétera. Sara Blanco, es psicóloga clínica. Por su consulta pasan personas de edades diversas y en este año y medio último ha visto acrecentarse los problemas de la salud mental por efecto de la pandemia de la COVID-19 y ha sido más evidente la insuficiencia de consultas de psicología clínica que hay en España. Y nada más, adelante Sara, cuando quieras. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, dar las gracias por invitarme a las conferencias. Si veis que no respondo es que como que se me corta el audio a veces y no os oigo entrecortados y las imágenes como que se van también, ¿vale? Si alguien quiere parar o quieren intervenir, que me vayan diciendo. Bueno, yo simplemente quería hacer una visión un poco global de lo que ha pasado, ¿no?, con el tema de la pandemia. Intentar dar una visión un poco global a todo el caos que se ve. Yo lo primero que quiero transmitir como psicóloga clínica y como psicóloga de emergencias, que no sé si eso lo sabéis, que trabajo también para el 112, es decir, que las respuestas que hemos tenido este año han sido muy numerosas, pero no dejan de ser respuestas normales ante una situación anormal. Es decir, no dejan de ser respuestas que se ajustan a lo que debería de ser una situación fuera de lugar, ¿no? Es decir, la pandemia es algo que no hemos vivido nunca, es algo que no conocíamos, es algo que a todos nos ha sobrevenido de alguna manera, y la respuesta que cada persona tiene depende un poco de muchas cosas, ¿no? De que previamente haya tenido algún tipo de enfermedad mental o no, del apoyo que tenga familiar, de los recursos que tenga, de la capacidad de acceso a los servicios públicos, de la capacidad económica, de un montón de historias que no solo tiene que ver con la pandemia. Hay mucha gente que ha pasado la pandemia en su casa, sobre todo el momento de confinamiento, que ha sido el más duro y el primer golpe de shock, digamos así, perfectamente bien, y que después ha salido a la vida real y es cuando ha recibido el primer golpe, ¿no? Y por el contrario, otras personas que ha sido al revés, que estando en confinamiento en casa han estado terriblemente mal y después, una vez que han salido a la vida normal, han vuelto, digamos, a su base, a su inicio.
Ha habido respuestas de todo tipo. Yo podría decir que lo que más he visto, sí que es cierto que este año hemos encontrado a lo mejor una cantidad de síntomas de ansiedad mucho más elevada que otros años. A lo mejor otros años eran sintomatologías diferentes y variopintas, y este año la sintomatología de ansiedad es la que ha llevado la bandera, por decirlo de alguna manera. Así como los trastornos del estado de ánimo, en concreto las depresiones. Sobre todo diría la ansiedad, porque es lo que más ha angustiado en un primer momento a la gente, ¿no? Esa sensación de estar encerrado, de no poder salir de casa, y la sensación de que no puedes hacer nada ante algo que puede matarte incluso, que no sabes cómo responder, que las autoridades tampoco en un primer momento no nos daban respuesta de muchas cosas, que nos hemos visto en muchos momentos perdidos y perdidas y no sabíamos cómo enfrentarlo. Eso ha superado a mucha gente por encima de sus posibilidades. Yo, durante la pandemia, formé parte del dispositivo de emergencias que dio concretamente el Ayuntamiento de Salamanca. Era un teléfono de atención pública en el que cualquier persona que se encontrara mal podía llamar y podía recibir asistencia in situ psicológica por un montón de psicólogos colegiados de Castilla y León que nos habíamos apuntado a ese teléfono, ¿vale? Y la gran mayoría de llamadas se dieron en torno a la ansiedad. Yo concretamente sí que también atendí unas cuantas con el tema de suicidio, que ha sido otra de las grandes, digamos, invisibilizadas esta vez, pero que están ahí. No deja de ser una parte que siempre está, ¿no? El suicidio, como sabéis, es la primera causa de muerte no natural en España desde hace muchos años ya, por delante incluso de los accidentes de tráfico, que hay mucha gente que no lo sabe. Y es algo que se ha silenciado bastante. No sé si de manera acertada o no. Intentan a lo mejor preservar que no haya un efecto llamada de alguna manera, pero también están evitando hacer directamente quizás concienciación y una labor de educación cívica para enfrentarse a esas situaciones de desesperación. Y yo creo que el teléfono en una primera instancia sí que dio respuesta quizá a esos primeros momentos más de angustia. Después del golpe del confinamiento, que fue lo más acuciado, digámoslo así, hubo como un primer espejismo. Yo lo llamo la ilusión de las vacaciones, ¿no? La gente empezó a salir de la cuarentena, empezamos a salir de casa, empezó el buen tiempo, más o menos en torno a junio. Julio y agosto como que se pudo retomar mínimamente la vida, la actividad, se pudo salir de casa, se pudo ir, no, a lo mejor no de vacaciones como las imaginábamos, pero más o menos hacer ciertos movimientos y retomar el contacto. Después de eso volvió la caída. Esto es como una montaña rusa, ¿no? Hubo un espejismo ahí de verano en el que la gente y su salud mental estaba bastante estable, y en el momento en el que el otoño volvió a aparecer, a partir de septiembre, mediados de septiembre, todos los años pasa, pero sí que es verdad que el año 2020 ha sido tremendo. Yo llevo 12 años de ejercicio profesional y no recordaba una avalancha tan grande en los servicios de salud mental nunca, jamás. Nunca, jamás. Pero a unos niveles desorbitados. Es decir, siempre es cierto que después de las vacaciones y cuando pasan ferias, digo ferias porque aquí en Salamanca y en Castilla y León, en Valladolid, coincide justo la semana esta, justo mañana es el día de ferias, más o menos a partir de en torno al 15 de septiembre suele haber avalancha de gente, suele haber avalancha de servicios, pero lo del año pasado ha sido, yo creo que indescriptible. Y no solo en mi servicio. Yo trabajo en 2 servicios diferentes, trabajo en mi clínica privada y aparte presto servicio para una compañía de seguros privada que atiende a Muface y Mujejuiscas, a los funcionarios y aparte pólizas privadas en general, y ha sido un colapso espectacular. Claro, ¿por qué se ha colapsado precisamente ese servicio? Ese servicio no está pensado para cubrir las necesidades que se plantean, a pesar de que lo venden así, ¿no? Los funcionarios tienen como recurso, sabéis que pueden optar por la seguridad social o bien por un seguro privado, ¿vale? Pueden optar por ambas cosas. Los funcionarios que han optado por el seguro privado tienen esos servicios de alguna manera, pero no están pensados para dar una cobertura al nivel de la seguridad social, ni muchísimo menos. No teníamos capacidad para eso. ¿Qué pasó? Yo en septiembre empecé a
a recoger gente más de la que ya tenía muchísima gente. En torno a noviembre, diciembre, mi servicio colapsó. Mi servicio colapsó implica que dejé de coger gente. Es decir, yo tengo lista de espera desde diciembre de 2020 y estamos en septiembre de 2021. Hay gente en lista de espera en mi servicio todavía. Han cogido más psicólogos generales sanitarios, los pocos que quedan porque casi todos están colapsados, tanto en clínicas grandes como la mía, como en los servicios privados en general. Por lo tanto, hay unas listas de espera en casi todos los servicios muy grandes. Se ha ido intentando priorizar, yo he ido intentando priorizar las urgencias o lo que hemos entendido como las urgencias. ¿Eso significa que se ha atendido todo lo que debería de atenderse? Imposible. Esto lo estamos hablando a nivel de servicio privado, pero tengo constancia por compañeras y compañeros que trabajan en el servicio público que la situación es exactamente la misma. Antes, en los servicios públicos, digámoslo así, hacían el grosso de atención, cogían la gran mayor parte de la población y atendían de una manera lenta, pero bueno, relativamente fluida. Estaban atendiendo ahora mismo a personas una vez cada 4 meses, una vez cada 5 meses. Y eso con suerte y en los mejores casos, siempre y cuando la gravedad lo requiera. Directamente, cuando la gravedad no era tan amplia como se esperaba para un servicio público, lo derivaban al privado. ¿Qué ha pasado? Que los servicios privados han empezado a colapsar también. No sirve de nada que una persona la veas una vez cada 2 meses. No sirve para nada. Yo hoy dejé de coger pacientes porque éticamente creo que mi servicio tiene que servir para algo. Yo para ver a una persona cada 2 meses prefiero no verla, porque no la voy a ayudar, porque no sirve para nada. Creo que es necesario que se agilice. ¿Por qué digo todo esto? Esto entra un poco a hablar de por qué se ha colapsado todo el servicio, ¿no? Uno de los grandes recursos que nos ayudaba mucho en el tema de atención a las personas eran sobre todo los centros de día, ¿no? Los centros de día, los centros de discapacidad, las residencias de ancianos por otra parte, algunos de esos recursos de día quedaron cerrados y colapsados, ¿no? Estaban precintados por seguridad, por el tema de los contagios y demás. Claro, cuando todas esas personas se quedan en su casa, muchas de ellas no reciben la asistencia que deberían recibir todos los días en su centro, o si no todos los días, varios días a la semana en su centro. No hay nadie que les apoye. Llegan a una casa en la que sus familiares tampoco tienen los recursos o no saben o no tienen muy claro cómo ayudar a esa persona. Al final colapsan no solo las personas que han ido con el problema, ¿no? O que estaban ayudándose desde recursos externos, sino que además colapsan los cuidadores y cuidadoras principales que están en esa familia porque no saben qué hacer con esa persona, no saben cómo ayudar a estabilizar su salud mental. Ahí entra mucho las personas de edad avanzada, ¿no? Una de las cosas que más he visto este año y que probablemente mucha gente habréis notado también, porque lo ha notado, es algo que hemos comentado, aparte de comentar entre las compañeras, lo que os decía antes de la ansiedad, la depresión, que son las cuestiones que más se han visto en consulta. Una de las cosas que más hemos podido observar es que, sobre todo en los mayores, un deterioro de las funciones cognitivas en general, ¿vale? Es decir, aquellas personas que estaban empezando con un pequeño deterioro a lo mejor de la edad, ha ido incrementándose estos meses mucho más rápido que en una situación normal. El debut de demencias, el debut de psicosis en la edad avanzada, que no son comunes, pero sí que están y sí que se pueden proteger de alguna manera si no hubieran pasado a lo mejor estas situaciones, ¿no? Todos hemos visto, bueno, yo sobre todo lo he visto en primera persona porque tengo un abuelo de 85 años y lo he visto, o sea, he visto cómo ha caído en picado el hecho de estar en casa casi 3 meses sin poder salir, no poder relacionarse con nadie, por miedo, prácticamente tampoco nos hemos visto entre la familia para intentar preservar. Yo trabajaba en las clínicas y no quería ir a mi casa para no contagiar a mi familia hasta que no estuviera todo un poco controlado. Pues he visto cómo ha caído, ¿no? Y eso creo que lo ha visto casi todo el mundo y lo ha visto en su familia, lo ha visto alrededor. Esa gente mayor que ha perdido no solo capacidad psíquica, deterioros cognitivos, sino además capacidad física, masa muscular, han pedido agilidad, problemas de movilidad, se han sumado un poco y han hecho una bola mucho más grande de la que ya había.
¿Qué pasa? Que como no tenemos recursos, eso significa que no hay psicólogos, que no hay gente suficiente. Obviamente sabéis que los psicólogos, disculpad un segundo, la ratio de psicólogos que tenemos en España es muy inferior a la europea. Tenemos 6 psicólogos por cada 18, ¿no? Y un poco se debe a que España, desde mi punto de vista, tiene varios problemas. El primero, que se dio como muchísima fuerza quizá a la parte del enfoque biologicista hace muchos años, y se tiene en cuenta que es que la estabilidad psicológica solo pasa por tomar ansiolíticos y antidepresivos, ¿no? Que se están recetando ahora como piruletas. Claro, más de la mitad de la población lo que hacen es solventar sus determinadas carencias directamente con medicación. ¿Por qué? Porque supuestamente es más rápido. El problema es que si sigue habiendo situaciones de fondo, de trasfondo, que no se tratan y que no se trabajan, como puede ser nuestra personalidad, como puede ser nuestras habilidades, como puede ser nuestra situación personal, nuestro trabajo, etcétera, etcétera, al final, por mucho que me den medicación, la situación no cambia. O yo no cambio, o mi perspectiva de la vida no cambia. Entonces no hay un arreglo real. Al final hay un parche caro y además poco eficaz. ¿Que es necesario? Yo no digo que la medicación no sea necesaria en algunos casos, ¿vale? Porque no hace falta sufrir más de la cuenta, como siempre digo, no hace falta sufrir más, pero no es una solución, es un adyacente. En tal caso está ahí, hay que añadirlo y tiene que formar parte del cóctel de salud mental, pero no es la solución en sí mismo. Hay otras trabas legales de por diferentes causas, ¿no? A partir en 1998 salió una de las leyes de la regulación de las profesiones sanitarias, entre ellas la que regulaba la profesión de los psicólogos, ¿no? Ahí nacieron los llamados PESTOS, que eran los psicólogos clínicos, que no eran clínicos, que eran los psicólogos que habían estado trabajando en los hospitales durante muchísimos años, ¿vale? Que son todos los que diríamos los que son mis mentores, los que tienen en torno a los 60 años ahora mismo, y todas esas personas, algunas de ellas quedaron fuera de esa regulación. La ley de sanidad siempre ha sido, o la regulación de las profesiones sanitarias siempre ha sido una traba a superar en torno a dar, digamos, servicios de calidad, ¿no? En esa regulación, muchos de los psicólogos que llevaban años trabajando, algunos de ellos no se pudieron regular, por lo tanto salieron fuera del sistema de servicios. Es decir, no pudieron regular su título. No contentos con la cagada que hicieron en 1998, en el 2014 la volvieron a repetir y esa ya me tocó a mí. Todos los psicólogos que estábamos trabajando en los servicios de salud mental, digámoslo de alguna manera, teníamos que tener determinada formación y determinada trayectoria, ¿no? Y hay algunas de las personas que llevaban años trabajando y que no tenían determinadas, a lo mejor, formaciones, porque no tenían un papel que decía que esas formaciones eran regladas de tal manera y de tal forma, pero que tenían 20 años de experiencia profesional y se han quedado fuera. Se han quedado fuera. En los últimos años ha habido más de 15.000, 20.000 psicólogos que se han quedado fuera. Y las nuevas generaciones también se están quedando fuera, porque lo que han hecho es, para que los psicólogos generales sanitarios y los psicólogos de salud clínicos puedan trabajar, tienen que pasar una serie de trabas, entre ellas un máster estratosféricamente caro que han planteado ahí de una forma ratonera para sacar dinero, lo que hace que todas estas personas tengan que pasar por ese filtro, ¿no? Y al final lo que han hecho es un embudo que ha atascado a miles de personas que intentan o bien regularizar su profesión cuando ya tenían años de experiencia, o bien que intentan entrar a la profesión y que no tienen experiencia, ¿no? Y que tampoco la pueden adquirir porque no pueden tener la formación. Entonces se ha quedado como un poco paralizada ahí la atención. Ahora bien, hay psicólogos a patadas, es una patada de tesar a un psicólogo, que cumpla todos los requisitos mínimos que solicita ahora mismo la ley de 2014, pues ahora mismo no. Y por lo visto la van a complicar un poco más porque se pretende que se vuelva a regular, ¿no? A mayores de esto, siempre ha sido como la figura del psicólogo y la figura de la salud mental siempre ha estado bastante infravalorada. Sabéis que de plazas MIR aproximadamente son unas 8.000 al año, este año pasado han salido 7.900. Plazas de MIR, de las cuales de psiquiatría no son todas, pero bueno, hay una amplia capacidad, y psicólogos solo salen 198. 198. Cuando se licencian o cuando se gradúan ahora mismo, licencian no, que eso ya es de mi época, que estoy mayor. Cuando se gradúan ahora mismo, miles de personas, ¿no?
que podrían entrar a esa formación, que podrían entrar a esa rotación, que podrían dar relevo y que podrían aumentar los servicios de salud mental de los hospitales públicos. Ahora bien, claro, ahí entramos en la segunda parte. ¿Qué pasa cuando se colapsa un servicio privado? Que entra la rapiña, como digo yo. Uno de los problemas que plantea la ley de salud mental, que ahora espero que se solvente con la nueva presentada y que haya cosas que puedan mejorar y que se puedan cambiar en este país, es la dignidad y la ética de los servicios, ¿no? Estamos acostumbrados, aparte de que sea un servicio o una intervención puramente biologicista, a que la dignidad y la ética queden como apartadas en una esquina, en muchos casos, ¿no? Y sobrepasemos en algunas situaciones, pues esa raya que no se debería de sobrepasar nunca. Porque una persona sea de edad avanzada no significa que no tenga capacidad para poder decidir sobre su vida. Y muchas veces lo que nos encontramos en situaciones en las que las familias pretenden decidir cosas que no deberían, en la que los profesionales omiten o desoyen lo que sus pacientes les están diciendo simplemente por el hecho de que son mayores, o en el que se les da tratos incluso vejatorios en algunas circunstancias, ¿no? Porque no se les puede controlar. De hecho, hay un movimiento en España, que no sé si lo conocéis, la Asociación Hierbabuena, que yo la conozco desde hace un tiempo y demás, el colectivo Hierbabuena, trabaja sobre el movimiento cero contenciones, para que no haya contenciones mecánicas, ni en los hospitales públicos en general, ni en las unidades de psiquiatría en particular, porque lo único que hacen es provocar un sufrimiento mayor, ¿no? Claro, trabajar con eso implica que habría que tener una conciencia mucho mayor de lo que es la ética profesional y de lo que es trabajar con personas. Una persona, independientemente de su condición, independientemente de su edad, debería de tener la potestad y la capacidad para poder decidir. Y el profesional que tiene delante, tener la apertura de miras como para escuchar y darle un margen de beneficio de duda para saber si realmente lo que está diciendo puede ser algo que le pueda ayudar o no. Es decir, yo creo que hemos dejado, no me incluyo ahí porque yo no he dejado de escuchar nunca, pero creo que en algunos puntos se ha dejado de escuchar al paciente, se le ha empezado a tratar como vamos a decirlo malamente, como ganado, ¿no? Y que lo tratamos de una manera simplemente como un número. Entra aquí, yo te doy esto y tú te tienes que aguantar, te tienes que callar y luego de aquí sal bien. Porque si no sales bien, encima detrás vas a tener problemas, ¿no? Había muchas otras maneras de dar un servicio de calidad. Creo que una de ellas es la que os decía, ¿no? Intentar regular un poco la cantidad de gente que entra al servicio e intentar paliar un poco todos los síntomas que se han venido dando. Una de las cosas que hablaba con las compañeras también era de el tipo de trastornos que habían entrado este último año en los servicios de salud mental. Y aparte de la ansiedad y la depresión, lo que hemos hablado de suicidio, sí que es cierto que han entrado cosas que antes no se veían quizá en un servicio privado, como son psicosis graves, que son situaciones a lo mejor que necesitan unos recursos muchísimo más amplios que los que se pueda dar en cualquier servicio externo, privado, de ninguna manera, eso está claro, ¿no? Nos hemos quedado cortos, desde luego. Podrían haberse prestado más recursos de salud mental, eso todos lo tenemos claro. Esperemos que de aquí a un tiempo se vayan solventando algunas de esas cosas. Yo no le veo fácil solución ahora mismo, porque lo primero que tiene que haber es voluntad política y me da que no la hay, porque no interesa, ¿no? A largo plazo no interesa. Los recursos de salud mental interesa más lo que os digo, dar una pastilla y vete a casa, que molestas menos, pero espero que así sea. Y yo creo que por mi parte lo voy a dejar aquí. Creo que es más interesante que me vayáis haciendo preguntas, que vayamos haciendo un debate, que hablemos sobre lo que os apetezca preguntar, ¿vale? Cuando empiecen a levantar las manos. Francisla. El micro, por favor. ¿Ahora está bien? Sí, ¿no? Sara, me gustaría preguntarte si se valora otro tipo de enfermedades cuando una persona va a una consulta psicológica o psiquiátrica, porque todos sabemos que hay enfermedades en los enfermos mentales que no son solo relacionadas con sus patologías,
Y muchas veces, cuando hemos acudido en distintas etapas al médico, nos ha dicho que sin mirarnos, en su momento, yo tuve mi etapa que superé, pero bueno, la tuve, eh, lo que te dicen es que lo que tienes es un problema psicológico y en ningún momento te han visto, es decir, ni te han pasado un fonendo, ni nada de nada, es a lo que voy. Eso, vosotros, cómo lo barajáis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ves? Yo hablo en primera persona, ¿vale? No sé cómo lo ven los demás. Vale. Porque luego aquí cada psicólogo, ya os he dicho que, bueno, aquí la ética y la deontología cada uno la tiene a su manera. Yo te hablo en primera persona. Y no sabes cómo me gusta que me hagas esa pregunta. Y además te lo digo porque lo he vivido en carne propia y no soy una persona mayor, ¿vale? Empecé con 14 años, más o menos, yo creo que 12 o 14 años, teniendo muchísimos problemas de estómago. El primer ingreso lo tuve con 14 años, ¿vale? Y todos los médicos me decían que era ansiedad. Hace 2 años y medio, después del último ingreso, y que mi marido se plantara en urgencias y dijera, yo a mi mujer no me la llevo a casa hasta que alguien me diga qué la pasa, me diagnosticaron de enfermedad celíaca. Nadie me había dicho que era celíaca porque nadie me había mirado el estómago. Todo el mundo me decía que es que lo que tenía era ansiedad y nervios. Yo le decía, digo, yo no soy una persona nerviosa, soy la persona más tranquila del mundo. Me tomo la vida con un humor que no te puedes hacer una idea, que yo me río de mis sombras si hace falta. Y aún así te siguen diciendo que tienes un problema psicológico, ¿vale? Y no te digo yo que al final no lo tuviera, o sea, que eso es otra cosa, ¿no? Pero desde luego no era cuestión de mis síntomas, era otra cosa. Por lo tanto, yo que lo he vivido en primera persona, te puedo asegurar que de entrada, si alguien me viene con un cuadro somático derivado de algún médico, porque el médico cree que es un trastorno de ansiedad, lo primero que voy a decir es, busca una segunda opinión. Y vamos a asegurarnos de que esto no es así. De que esto que te está pasando, de verdad, no tiene una causa médica. Porque la mitad de los médicos no se molestan. Y sobre todo lo que dices tú. Si eres joven, porque tienes nervios, y si eres mayor, porque tienes nervios. Me explico, ¿no? Entonces, sí, yo por mi parte y en mi servicio creo que prestamos especial atención a eso. Tanto mis compañeras como yo. Y te hablo mis compañeras como yo porque nosotras trabajamos mucho en colaboración, hablamos mucho de las cosas y, digamos, seguimos una misma línea de trabajo, que es lo interesante, ¿no? Tener un equipo multidisciplinar y que puedas trabajar. Yo, concretamente, en el servicio en el que estoy, no podría vivir sin la médico de cabecera que tengo allí, porque es la médica de todos mis pacientes y es la que tiene la primera voz. Y si ella cree que hay un problema, allá vamos. Lo primero, a la parte médica, porque si tengo un problema médico detrás y no lo estabilizo, de nada me sirve que vengas a hacer una terapia psicológica. A mayores se ven muchas cosas, ¿no? A veces pueden pasar ambas, es decir, que pueda tener un problema físico y a la vez que tenga un problema psicológico, o que de un problema físico derive en un problema psicológico añadido. Y eso también se trabaja. Trabajamos con enfermedades crónicas, con dolor crónico, incluso con cuidados paliativos, ¿vale? Con enfermedades terminales y con gente que, bueno, que por desgracia nos va a dejar, pero que esto es así. Entonces, no sé si te he respondido a la pregunta más o menos. Freitas. Buenas tardes, Sara. Directamente estoy en contacto con gente con problemática mental. Lamentablemente, tú hablas de una zona que aquí en la zona donde estoy yo corresponde al Sergas, y el abandono que hay desde la pandemia es total con la gente con problemática de atención, con problemáticas graves. Hablamos de epilepsias, hablamos de esquizofrenia, entre las más sencillas, por decirlo de una forma. Después hay síndromes por ahí, en algunos bastante delicados. El abandono ha sido de que si no se llama al psiquiatra o al psicólogo, ellos no corresponden, no dan cita, no pueden dar cita. Entonces, la alusión que hay es recurre a urgencias del Álvaro Cunqueiro, en este caso Vigo. Saturado, el C7, el pabellón de enfermedades mentales, más que saturado. Muchos recurrimos a tener a la gente en casa. Paciencia,
aguantar y aguantar y aguantar. Estamos esperando la nueva ley de salud mental. No ha salido. Con el consiguiente deterioro y pérdida de derechos que tienen esta gente. Y el apoyo que tenemos es el apoyo que recibimos directamente a algunos centros, como Sharuma, aquí en Vigo, de la Comunidad Europea, que tus compañeros psicólogos allí van haciendo lo que pueden. Porque llega un momento que saturan. Entonces, la pregunta que en sí puedo concretar o puedo hacerte era con respecto, por un lado, a psiquiatría con el tema del suicidio. El camuflaje que le dan al suicidio con otras enfermedades. Porque conozco dos casos que escondieron una esquizofrenia. La persona que la tenía se suicidó, le aplicaron, como era principio de invierno, hipotermia y falleció por hipotermia. No, falleció por lo que falleció. Por falta de atención, por falta de un seguimiento, por no tomar una medicación y sí, irse al río y meterse en el río y ahogarse. Otro caso de que fue un accidente laboral. No, accidente laboral no. Se le obligó a trabajar teniendo una epilepsia y cuando le dio el ataque de epilepsia cayó del andamio. O sea, que no es... o se tiró del andamio. Allá, como decía días atrás, había dicho días atrás que ya para no dar más guerra a nadie, para no hacer sufrir a la gente, prefería, en el momento que le volviese a dar el ataque, arremeter y dejarse de estar aquí entre nosotros. Y el otro es con respecto a la salud mental. ¿Cuándo conseguiremos la nueva ley de salud mental? La nueva ley de salud mental, si no sé si sabéis, se ha registrado ayer en el Congreso. Otra cosa es que eso luego salga adelante. Por eso digo que hace falta voluntad política. La nueva ley de salud mental, que tiene muchas propuestas y que a mí personalmente me gustan, hay algunas que podrían mejorar, como todo en la vida, y otras que a lo mejor no son estupendas, pero personalmente sí que tiene bastantes recursos que sí que creo que pueden salir bien. Otra cosa es que haya voluntad política para ejecutar eso y llevarlo a cabo, ¿vale? Por lo menos hay una propuesta en la mesa que se ha presentado ayer, como digo. Sobre eso, por eso digo que espero que salga pronto. Y sobre lo que estabas contando del tema de suicidio, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que no creo que haya sido intencionado, pero sí que es cierto que se ha dado desde los servicios públicos de salud se ha dado un abandono, ha habido un abandono, y yo lo sé porque tengo muchos pacientes derivados de la salud pública que han pasado por mi servicio diciendo que su psiquiatra o su psicólogo ya no le ha atendido desde hace no sé cuántos meses y que intenta llamar y que no le cogen el teléfono y que etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha derivado en todas esas cosas que hemos ido hablando y las que tú mismo estás diciendo. No ha fallecido por lo que dices tú, por congelación, o no ha fallecido porque se ha caído un andamio, ha fallecido por una desatención del servicio público de salud, o bien sea por el servicio de salud mental o bien sea por el servicio X. Me da igual por el neurólogo, me da igual por lo que sea. Ha habido una desatención, igual que el fallecimiento de otras personas por cáncer y por otro tipo de enfermedades, ¿no? En este momento yo no me voy a meter ahí, pero estamos hablando de salud mental. Y yo que trabajo en el 112, te puedo decir que no te puedes hacer una idea de la cantidad de avisos de suicidio que atendemos a la semana. A la semana. Suicidio consumado. De intervenciones que se han dado en Castilla y León en el último año. Ha sido increíble. Yo creo que una de las cosas que... Hay un término medio, es lo que hablábamos antes, ¿no? No se hace público o no se explica en las noticias, no se cuentan las noticias porque intentan evitar el efecto llamada. El efecto llamada no se daría si esa noticia se transmitiera de una manera adecuada y se hiciera de forma, no sé cómo decirte, de una manera en la que invitáramos a la gente a usar recursos que sí que están accesibles, los que sí que tenemos, ¿no? O que educáramos a la gente en determinadas cuestiones de salud mental. El problema es que yo creo que la prensa española no sabe hacerlo. Entonces, han decidido un poco decir, bueno, pues mira, ante la duda y como no sabemos muy bien anunciar esto de una forma que no sea amarillista de ninguna manera, pues mejor no lo hacemos y ya está, ¿no?
y ponemos la excusa de que es mejor no hacer efecto llamada. Pues mira, habrá que tener un término medio. Exacto. Carlos. Iglesias. Sí, sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería comentar un par de cosas. Debido a que sabemos que ya salió, bueno, va a salir una propuesta de ley de salud mental, una de las cosas que se comentaba era que la atención sería una atención integral y universal. Sin embargo, me he dado cuenta que Carlos, ¿puedes acercarte un poquitín más el micro para escucharte mejor, por favor? ¿me Es escucháis que ahora sí, mejor? A ver ahora. ¿Ahora? ¿Un poco mejor? Ahora. Sí. Sara, Sí, vale, adelante, Carlos. te comentaba que, por lo visto, en esa ley de salud mental se pretendía que hubiese 18 profesionales cada 100.000 habitantes y a ver si se podían ampliar los ratios. Como sabes, es una atención integral y universal. Sin embargo, hay una cosa curiosa en la que no se ponían de acuerdo, parece mentira, que había un choque de enfoque entre los psiquiatras y los psicólogos. No sé cómo ves eso porque creo que sí que la hay y sería interesante ver cómo se puede solucionar ese tema. Y de acuerdo, por supuesto, con Caritas, porque yo también estoy en vivo y esto es terrible, pero imagino que no solamente en ese tema, sino en otro de salud, en cualquier tipo de salud. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. No sé si te he entendido bien, ¿eh? Yo te voy a contestar, si no te estoy contestando a lo que me has preguntado, me repetís, porque es que el audio no se veía muy bien. Había un enfrentamiento entre los psiquiatras y los psicólogos. El día que no haya un enfrentamiento contra un psiquiatra, alucinaré. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que es que los psiquiatras se quieren meter donde no les llaman. Mi profesión es la profesión de la que todo el mundo se cree que puede hacerse cargo y puede hacer. Esa es la no sé ni cómo decir esto. Todo el mundo se cree que tiene la capacidad de hacer este trabajo. Por eso salen tantos charlatanes y tanta... Estoy de los coach y de los guías de vida hasta el moño y más allá. Entonces, no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, hay muchos psiquiatras que obviamente no les interesa que la ratio de psicólogos aumente. No les interesa, ¿por qué? Porque hay muchos de ellos que se están metiendo en nuestro trabajo y de alguna manera les estamos quitando capacidad, ¿no? O les estamos quitando, digamos, campo. No les interesa tanto colaborar, les interesa cooptar su mercado y hacerse cargo ellos. Muchos de ellos están formados también en psicoterapia de algunas ramas, ¿vale? Entonces lo que hacen es, yo soy el pack completo, yo tengo la parte de medicina y además, aparte de poder recetarte medicación, te puedo hacer psicoterapia. ¿Para qué necesitas un psicólogo? Entonces, esto forma parte de lo mismo de siempre. Yo siempre digo que nosotros, junto con los podólogos, pobrecitos míos, y los logopedas, somos los últimos de la cadena alimentaria en sanidad, o sea, de la cadena sanitaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Somos lo último de lo último. Primero se pasa por todo lo demás, primero se sigue el criterio de todos los demás y cuando ya nadie sabe hacer nada, preguntan al psicólogo. A mí siempre me da la risa. ¿Sabes cuándo se acuerdan de los psicólogos? Cuando ya no saben qué hacer. Y sobre todo en las grandes tragedias, por desgracia. Como cuando ha habido atentados, cuando ha habido grandes catástrofes naturales, cuando, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es cuando aparecemos los psicólogos de emergencia. Cuando ya los médicos no saben qué hacer, cuando no saben qué decirle a la gente, cuando no están listos para ese tipo de cosas. Entonces, entiendo por qué hay un conflicto, es difícil que ese conflicto se resuelva, porque para eso tendría que bajar un poco la élite de los psiquiatras, que son médicos, por Dios, qué postín, y eso es complicado. Bueno. Y sin faltar, que luego hay psiquiatras encantadores con los que yo colaboro y que son maravillosos y que tienen una visión de la salud mental mucho más amplia que la de aquel señor que se sentaba con la bata blanca y había que llamarla de usted y llevarle una caja de bombones en Navidad. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Gracias, Carlos. Agustín. Sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo quiero contar simplemente una experiencia que tuve ya hace tiempo. Se murió mi suegro cuando estaba casado y tenía 3 niñas y
bueno, el mismo día que se murió mi suegro, se demenció mi suegra. Pero además en el tanatorio se creía que estaba en la discoteca. Y bueno, pues lo que pasa es que la cogí en casa, claro, eran 7 hermanos, pero yo estaba más próximo y bueno, pues yo me hice cargo. Me hice cargo, pero que en 3 meses mis hijas ya empezaron a suspender, las 3, a no ir bien en el colegio, la señora se despertaba por la noche y se hacía popó en un cajón, o sea, cosas de esas. La mujer, la verdad es que se fue, eran 24 horas de cuidado, hasta que ya me planté y efectivamente dije que buscamos una solución para que la cuidaran las 24 horas o yo no me hacía cargo, yo lo buscaba yo el sitio. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia que no se me olvidará jamás porque yo tenía además, era entonces cargo público, era concejal y después de estar pues 8 o 10 horas trabajando en el ayuntamiento me llegaba a casa y me tenía que acostar con la abuela para que vigilarla toda la noche porque por la noche se rompía los botones, se levantaba y se ponía a dar voces. Y bueno, a mí parece que me respetaba un poco. Entonces quiero decir que eso a mis hijas, por querer ayudar, a mis hijas la marcó bastante. Desde entonces ya dejaron los estudios, el colegio, empezaron a trabajar ya como podían y estudiaban menos. Quiero decir que es una enfermedad, la demencia senil, que es una enfermedad ya que a la gente mayor pues nos coge bastante, porque hay mucho, sobre todo a la gente mayor la suele atacar, que yo creo que no hay suficientes medios para preverlo o para mantener una calidad de vida adecuada. No sé si habrá avanzado, pero desde luego entonces eras o pagabas una residencia especial para que la cuidaran o la tenías que tener en casa con el mal ambiente que creaba en la casa, porque por eso que te digo, que los críos, sobre todo los críos, sufren bastante. Entonces nada más, yo no quería nada más que hacer esta reflexión por si acaso había avanzado algo eso, porque la verdad es que es una carga, nada más. Yo creo que me temo que no, ¿eh? A día de hoy las residencias de mayores y las de cuidados específicos, además, que tengan que ver con personas con problemas de deterioro cognitivo, de enfermedad de Alzheimer, de otro tipo de psicosis, mayores y demás, están bastante reducidas. Ahora mismo o tienes dinero o el servicio que se da es bastante lamentable. Eso es una de las cosas que habría que recuperar también, ¿no? Residencias especiales y no especiales, específicas para cuidados de este tipo de personas que tengan los recursos adecuados y que sean gratuitas, públicas, que lo que tenemos es una pila de residencias privadas alucinante. Estoy de acuerdo contigo. O sea, pero eso en todo, quiero decir, aplicado a residencias, aplicado a cualquier cosa. La privatización creo que es el chollo del siglo XXI, es lo que han encontrado. O nos matan o nos sacan los dineros. Claro, ahí está. O sobramos o palmamos pasta. Gracias. Enriqueta. Hola, buenas tardes. Gracias, Sara. Yo quería, si no te he entendido mal, y a lo mejor ha sido así, el suicidio es un acto voluntario. No tiene por qué ser tratado ni psiquiátricamente ni psicológicamente. Mi opinión es que como personas somos libres hasta el final. Y yo, el día que decida que ya no quiero vivir, tengo todo el derecho a quitarme del medio. Gracias. Gracias, Enriqueta. Claro, por supuesto que es un acto voluntario. Pero hay una diferencia a lo mejor entre lo que tú comentas y lo que en muchas ocasiones sucede, ¿no? Mucha gente no es que quiera morir al uso, simplemente lo que quiere es dejar de sufrir. Y quiere dejar de sufrir porque no encuentra, a lo mejor, un camino o un apoyo para ese camino.
¿vale? Entonces yo lo que hablaba de dar apoyo psicológico en ese tipo de casos es para la gente realmente que no encuentra ese apoyo o esa forma de seguir adelante y que sí que podría salir adelante. Obviamente, lo que dices tú ya es un acto de elección. Yo opino lo mismo. Si llega un momento de mi vida y me da igual la edad que tenga, si me dicen mañana que voy a tener una enfermedad degenerativa, que voy a ir sufriendo por el camino, lo tengo claro. No sé si llegará al punto en el que haya llegado la eutanasia antes, pero si no, yo me tiro por un puente o ya veremos cómo lo hago. Pero que me quito de en medio lo tengo claro. Pero eso ya no es que quiera evitar un sufrimiento, es que quiero parar, porque ya sé lo que me va a esperar, ¿no? Pero hay mucha gente que no es el caso, que los pensamientos autolíticos tienen que ver, no siempre, pero también con enfermedades mentales y psiquiátricas de otro tipo. Y a veces simplemente con desesperaciones de otro tipo que podrían ser solventadas, lo que pasa es que la persona está tan colapsada que ya no es capaz de resurgir. Entonces, como todo en la vida no es ni blanca ni negra, todo tiene sus versiones, ¿no? Sus vertientes. Gracias, Sara. Javier Garzón. Javier. Buenas a todas. Bueno, primero, pues gracias por organizar estas conferencias y esas cosillas. Me gustaría decir dos cositas. El día 11 de septiembre tenemos una manifestación en Madrid que va desde el Ministerio de Sanidad a la Puerta del Sol para visibilizar el tema de los suicidios. Si alguno habéis visto un cartel por ahí o algo de eso y lo difundís, pues está bien. Y a lo de Madrid, pues si queréis estar ahí, pues estaría bien también. No quería centrarme en los suicidios, pero solo voy a hacer un hincapié en esto. Fijaros, yo creo, cuando ha dicho Sara que cuando no se dan estas noticias es por ese efecto llamada que se intenta evitar, yo creo que eso es lo que nos han vendido, pero eso no es verdad. Realmente no se dan estas noticias porque a la sociedad le da mucho miedo reconocer su fracaso. Y porque además mucha gente no quiere verse en ese espejo. Pero bueno, no quería hablar de suicidio, quería hablar de la salud mental como tal. Tenemos un problema fundamental y es que atávicamente la salud mental siempre ha sido vista como una tara, como algo que había que esconder. Tú puedes acatarrarte, puedes coger una infección, puedes tener una enfermedad y no te importa decirlo. Sin embargo, siempre la salud mental ha sido ocultada porque no ha sido tenida como una enfermedad y en muchos casos sigue sin ser tenida como una enfermedad. Y al fin y al cabo, todos en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir un episodio de crisis mental. Y aquel que no la sufra, que se lo haga mirar. Respecto a la sanidad mental, ya directamente, creo que el problema es el mismo que el resto de la sanidad. Son recortes que son muy interesantes hacerlos porque hay un poder económico, en este caso, que vive muy bien de estas cosas. En la sanidad mental pasa un poco como con los dentistas. Está hasta de moda. He ido y me he pagado un psicólogo. Claro, el que se lo puede pagar. Y yo creo que eso era un poco lo que quería decir, porque si no me tendría que extender más para poder intentar explicar todo lo que tengo dentro respecto a este tema, pero el tiempo es limitado. Muchas gracias. Gracias, Javi. Totalmente de acuerdo. Maribel. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, yo como trabajadora de residencias, lo que quisiera decir es que la psicología, el tener un psicólogo en una residencia no es obligatorio a día de hoy. Que debería serlo. No sé si la nueva ley de salud mental va a incluirlo, pero en los centros de mayores hay muchísimos trastornos psiquiátricos. Hay personas que ingresan no porque sean mayores o porque estén solas,
sino porque tienen trastornos psiquiátricos de base. Eso hace que la convivencia pues, muchas veces sea complicada. Se utilizan fármacos a lo mejor que no deberían utilizarse como contención y bueno, psiquiatría ya directamente no existe. Es decir, las personas con trastornos psiquiátricos que muchas veces repuntan en primavera, en otoño, son cíclicos, que necesitan un reajuste de la medicación, se les envía a las unidades de salud mental genéricas de todo el mundo, vamos, a la que vamos todos, que pueden tener una lista de espera pues de sabe Dios cuánto. El trabajo de los psicólogos en las residencias, yo, el que conozco, que es el de mi centro y los que he visto en otros centros, digamos que es testimonial, no es son trabajos de valoraciones, simplemente son valoraciones de los usuarios para tramitar papeleo, pueden intervenir, pues eso, cuando hay un conflicto puntual, evitar determinadas conductas y demás, pero no es un trabajo, iba a decir poco serio, no es que no sea serio, sino porque está estructurado de esa forma, no es un trabajo con todos los usuarios, no es un trabajo como el que se da en una psicología clínica o como el que puedes tener tú, Sara, en tu clínica. Yo creo que eso habría que cambiarlo. Es una reflexión que yo hago, ¿no? Porque una que debería ser obligatorio en centros de día, en residencias de ancianos, incluso para trabajo con familias, sobre todo que atienden a personas mayores, que las atienden en su domicilio, o incluso liberar de culpas. Hay muchísimos sentimientos de culpas en las familias a la hora de que tengan a una persona en una residencia, con la mala fama que tienen, bien merecida, que eso os lo puedo decir. Y bueno, y eso es una reflexión que hago, que a lo mejor también deberíamos pelear para que los servicios psicológicos fueran obligatorios en las instituciones, tanto públicas como privadas, de atención a personas dependientes, a personas mayores, porque yo creo que son muy, muy necesarios y a día de hoy no son obligatorios. Gracias. Gracias. Sara. Totalmente de acuerdo. No es, ahora mismo, a día de hoy, no son obligatorios, pero de hecho existe una especialidad incluso que se dedica a ello, ¿no? Que es la psicogerontología, que está especificada para intervención con personas mayores. Y la parte de psiconeurología, que es la que interviene en tema de demencias. Pero incluso el papel del psicólogo, como bien dices, podría ser muchísimo más amplio, ayudando a las familias, haciendo un encuadre general, ayudando a que se adapten a la nueva situación, a 1000 cosas más. Si te das cuenta, ya no solo es que no estén en las públicas, sino que en las privadas, cuando os he dicho antes que mi profesión es la profesión del intrusismo por excelencia, pues esto es lo mismo. Todavía no hace tanto he encontrado una residencia de ancianos, una chica que era trabajadora social que estaba haciendo rehabilitación cognitiva con mayores, con demencias. ¿Pero qué pinta esta señora haciendo esto? Que alguien me lo explique. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es más barato contratar un trabajador social que un psicólogo. Y como tenemos aquí una chica multifuncional que se pone a hacer sudokus con los mayores, pues eso lo llaman rehabilitación cognitiva. Pero sí, totalmente de acuerdo. Es bastante lamentable la intervención que se les da. Y se podrían hacer miles de cosas más. Yo he estado en un centro en el que hay personas con demencia y demás en el Hospital Psiquiátrico de Bermeo, que también tiene una unidad de mayores específica, o tenían por lo menos hace unos años. Y se puede trabajar de 1000 maneras diferentes con los usuarios y con las familias que llegan. Así que sí, ojalá. Manuel. Al final, parece que estamos, o sea, el tema de salud mental, pues es como todos los aspectos que tenemos en la sanidad en este país y en muchas otras cosas de servicios públicos y del estado de bienestar, que se nos está recortando paulatinamente. Yo por colaborar en el debate, he recogido algunas cosas que dice el Comité de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación de Salud Mental de España.
Y en relación con esto que estaba hablando, que también ha aportado Maribel y hemos comentado aquí, tiene que promover la salud mental, la prevención, la detección precoz y la intervención temprana, aumentando la inversión económica destinada a ello. Otro dice desarrollar políticas públicas y enfocadas a la promoción de la autonomía y la vida independiente de las personas con trastorno mental. Y aquí tenemos también un apartado dentro de las personas dependientes y dentro de las personas con diversidad funcional, que es el tema de los trastornos mentales, ¿no? Y después sistemas de apoyo, información y formación a las familias, entre otras cosas. Y entonces, bueno, pues eso es un poco aportar estas ideas de que lo que realmente es muy importante, el tema salud mental hay que darle importancia, como también lo has apuntado tú, al tema de la logopedia. En fin, hay una serie de profesiones, de podología, etcétera, que están ahí un poquitín como medio olvidadas y que son muy importantes para tener un estado de bienestar y una sociedad mucho mejor. Gracias, Manuel. Bien, ahora mismo no hay más palabras pedidas. Ah, sí que hay. Juan Antonio. Hola, primero agradeceros esto. Yo no suelo intervenir mucho en las presentaciones porque soy más de escuchar, ¿no? Pero me resulta muy interesante, sobre todo, yo creo que quizá lo que no somos conscientes muchas veces, o mucha gente que a lo mejor no está metida en este mundo, es de las cifras de las que estamos hablando. Estamos hablando de que una cuarta parte de la población mundial tiene enfermedades mentales. Eso significa que de los que estamos aquí probablemente somos unos cuantos, ¿vale? Y creo que también hay que mirar este tema como otros muchos, quizás más que otros muchos, desde 3 puntos de vista. Me gusta mucho la exposición que ha hecho el compañero ahora Manuel sobre lo que decía la, no sé qué asociación, enfermedades mentales, pero creo que debemos centrarnos no solo en el sistema sanitario o el sistema psicológico, psiquiátrico que pretende pues un poco curar las enfermedades o bueno, dejarlas sobrellevar, sino también sobre todo en las causas, qué es lo que está causando estas enfermedades a la población. Todo el mundo, cuando empiezas a hablar de enfermedad mental, pues bueno, hay algunas de origen físico, hay muchas de origen emocional, hay muchas de origen educacional, hay muchas de origen social. Por ejemplo, está muy clara pues, la relación entre los sistemas de educación y la salud mental. Está muy clara, por ejemplo, la precariedad en el trabajo, hasta qué punto de efectos tiene la salud mental. Está muy claro también, por ejemplo, que el miedo que puede surgir en una pandemia o las situaciones de desprotección que pueden surgir en muchas edades, o sea, no solo en la edad mayor, sino también a lo mejor a los niños o a los jóvenes en ciertos sectores, cómo puede afectar eso a la salud mental. Y también que tiene un efecto, como casi todas estas cosas, perverso. Por una parte, originamos la enfermedad, luego la curamos, o tratamos de curar, montamos un sistema que también habrá que discutir, porque bueno, también está todo el tema de hasta qué punto se patologizan algunos comportamientos que no deberían estar patologizados. Y ahí llegaríamos pues, bueno, a Foucault y todo este tema del control social por medio de la enfermedad mental, o por qué consideramos enfermedad mental. Pero una vez asumido que todo ese refrito está hecho y que utiliza mecanismos de control, también tenemos el último aspecto, que es cómo sirve la enfermedad mental, el que existan enfermos mentales y el que exista gente que cuida a esos enfermos mentales para dejar una parte de la población segregada y estigmatizada. Estamos hablando, pues no ya de la persona que tiene un problema, bueno, sí, de un niño, por ejemplo, que va con un autismo a la escuela, que al final está estigmatizado y aunque haya mecanismos de reinserción, de control, de cualquier cosa, pues sigue estando estigmatizado toda su vida. O yo qué sé, o por ejemplo cuando hablamos del poder judicial o del poder policial, cómo se trata, cómo tratan esos sectores a las personas que tienen algún problema psicológico. Pero muchas veces normalmente no lo justifican. Básicamente se defienden de ellos e incluso, bueno, cuando se analizan, por ejemplo, las formas de inmovilizarlos o de
de mantenerlos controlados, se utilizan técnicas bastante más agresivas que con el resto de la población. O, por ejemplo, yo qué sé, en la salud que se ha estado hablando aquí. O sea, hay estudios sobre cómo se estigmatiza en la salud y se habla de que básicamente a un enfermo mental se le considera un niño. O sea, se le infantiliza. Muchos profesionales de salud pues les dicen, bueno, venga, que tú no te sabes lo que está pasando, venga, yo te llevo por aquí como si fuera un niño. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que todos estamos a un paso de estar en el otro lado. Y precisamente lo que tenemos que atacar más son las causas quizá que nos están llevando a esta situación, porque esta situación no parece que tenga retorno. Seguramente que hay gente más formada aquí que yo en esto y creo que las cifras llevan unos incrementos bastante peligrosos. Entonces, bueno, yo creo que es muy bueno hacer este tipo de sesiones, por lo menos para tomar conciencia de lo que hay encima de la mesa, que es bastante importante. Muchas gracias a todos. Juan Antonio, te compro y te llevo conmigo. No se puede explicar mejor. Creo que no hay forma de explicarlo mejor. Cuando hablábamos antes, tiene un poco que ver con lo que yo os decía de la ética de la deontología profesional, ¿no? Que no solo debería de ser la del psicólogo, sino la de todos los médicos o todos los intervinientes con una persona, en todos los ámbitos. Y cuando hablamos de todos los intervinientes, hablamos también de una sociedad en general. Y yo hablaba también de una sociedad de cuidados. ¿Se está tendiendo a patologizar todo? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos un poco antes también de la psiquiatría, del enfoque biologicista, ¿no? Que es más fácil decir que te doy una pastilla porque no estás bien de la cabeza que decir que lo que te está pasando es completamente normal, que lo que te pasa es que tienes ataques de ansiedad porque tienes un trabajo precario o porque estás en la ruina o porque te acaban de desahuciar o porque, etcétera, etcétera. Cualquier otro de los ejemplos que podemos y sabemos que hay, ¿no? Que hacer algo con todo lo que te está arrastrando hasta ahí. Es más fácil darte una pastilla y decir que el problema lo tienes tú porque tienes una enfermedad mental que decir que todo lo que te rodea, que tu sociedad es una mierda, que tus recursos de cuidados no valen para nada y que están mal hechos y que están pensados para que 4 se enriquezcan. Completamente de acuerdo. O sea, te compro. Isla. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que yo he visto en residencias y lo que ves todos los días en la calle, claro. Con Juan Antonio, con Manuel, con Sara, que es la experta y es la que más ha visto, eso está clarísimo. Pero a mí hay una cuestión que me preocupa mucho en los mayores. No hay duda de que las patologías en los mayores y las patologías psicológicas y psiquiátricas se agudizan, porque todos tenemos a nuestro alrededor quien se ha demenciado, quien tiene una enfermedad de cualquier tipo, pero que tiene que ser tratada de manera psicológica o psiquiátrica. A mí me preocupa mucho cuando he estado en contacto con gente que tiene cualquier patología de este tipo. Me ha preocupado mucho la falta de atención, que no solo que se les infantiliza, sino que además no se les tiene en cuenta, ¿no? O sea, porque el infantilizarles hasta cierto punto, y depende en qué casos, casi lo llevas aparejado. Depende, claro, porque se supone que todas las enfermedades mentales no son iguales. Entonces, dependiendo pues a lo mejor sí que tiendes a infantilizar a una persona, dependiendo de cómo esté, o yo estoy hablando de lo que yo he visto en trabajos en residencia. O de lo contrario, pues tratas de que esa persona razone. Yo creo que hay que apelar un poco a la sensibilidad, primero de la sociedad, pero también de la familia y de los cuidadores, de las personas que están con este tipo de personas que son también tan personas como los demás y que tienen derecho a hablar y que hay que escucharlos. Pero ya no como la tarea del psicólogo, sino en la casa. O sea, con un diálogo fluido, si se puede. 30 segundos. Es decir, se trata de que con ellos el trato sea más fluido de lo que es generalmente. Esa es mi idea. Sara, corrígeme si me equivoco.
No te corrijo. Yo estoy de acuerdo completamente. De hecho, creo que una de las causas de eso es la falta de información. La falta de información, en algunos casos no, de formación y de información. Es decir, los estigmas sociales que ha habido en torno a la salud mental han creado determinados estereotipos en los que creemos que una persona con enfermedad mental, por ejemplo, y voy a tocar el tema más escabroso, porque es que lo veo a menudo, no tiene sexualidad. Os pongo el ejemplo de la sexualidad porque es que es alucinante. Es como que una persona con enfermedad mental grave o con una discapacidad o con algún tipo de disfunción o lo que sea, no tiene sexualidad. ¿Por qué? Si es una persona igual que tú y que yo, ¿no? Tendrá sus peculiaridades, pero forma parte de esa infantilización que estáis diciendo, ¿no? Es como decir, bueno, esta persona ya no está dentro de sus capacidades, ya no puede decidir, por lo tanto ya no puede decidir ni qué hace con su cuerpo. Hasta esos extremos llegamos. Javier, iba a leer la pregunta que has puesto en el chat, con lo cual, como ya vas a intervenir, ya la haces tú, ¿vale? Adelante, Javier. Sí, bueno, pero no era, esa pregunta era un pensamiento mío más que una pregunta, pero bueno, sí la hago también. Solo quería decir una cosa, esto de la sexualidad, José. ¿Sabéis dónde se nota eso mucho y es tremendo? En las residencias de diversidad funcional. Gente que ingresa en las residencias con 18, 20, 30 años y se tiran 30, 40 años en una institución con horarios limitados, no dejándoles dormir juntos, impidiéndole las relaciones. Eso sí que es una cárcel. No lo pongamos solo en las personas de edad avanzada, que las residencias de diversidad funcional, que son las grandes olvidadas de todo este paripé de las residencias, que no nos olvidemos que un 33% casi de las residencias son de personas de diversidad funcional, que no son gerontológicas, son cárceles en vida. Y la sexualidad, por ejemplo, está absolutamente prohibida, lo cual es indigno. Y la pregunta que hacía referencia a Isa, que sí, ¿no creéis que muchos de los problemas que tenemos de salud mental vienen provocados por las propias instituciones, con la violencia institucional que ejercen todos los días sobre el ciudadano? Esa sensación que estás de siempre sometido a una injusticia, siempre sometido a un esfuerzo superior a lo que debiera ser para llegar a algo. Eso es como la gota que cae sobre la piedra, eso nos hace un agujero tremendo a todos, o al menos así pienso yo. Sí, yo creo que es una de las causas. O sea, no creo que sea la única, pero sí que la violencia institucional pues añade, como dices tú, una gota más a ese vaso repleto. La violencia institucional y la sociedad en general. Es que yo creo que para mí, o desde mi punto de vista, la sociedad ahora mismo está más mal planteada. O sea, solo eres un ser útil en este mundo si eres un ser productivo. Y un ser productivo en la más amplia palabra. Si no produces nada o si no produces algo útil o lo que la sociedad considere que sea útil, estás fuera. Y si le añades el resto de problemas. Y sobre lo que decías antes de lo de las residencias de diversidad funcional, me he acordado precisamente de ese tema porque en el hospital de Bermeo, en la unidad de larga estancia, que es donde lo que dices tú, se pasa la gente 20, 30, 40 años, tienen un programa estupendo sobre sexualidad, un programa para internos sobre sexualidad, en la que les dan lugar para mantener relaciones sexuales con privacidad, con seguridad, y además les dan anticonceptivos y métodos de barrera, lo cual facilita mucho que los internos puedan desarrollar su sexualidad de alguna manera, que también está ahí y que existe, tanto en la enfermedad mental como en la edad avanzada, como en la vida. Es que forma parte de la vida y no se le puede extirpar a una persona. Bien, pues ahora mismo no hay más palabras. Sí, hay palabras. Cada vez que digo que no hay, aparece alguna. Adelante, Luis. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, muchas gracias por brindar la oportunidad de estos espacios, que creo que son muy positivos. Y a Sara me gustaría realizarle dos consultas. La primera, entiendo que estas deficiencias será un denominador común
a nivel estatal, es decir, no habrá unas diferencias entre una ciudad de 4 millones de personas como Madrid y la España vaciada. Es decir, que yo doy por hecho de que la problemática es la misma, pero me gustaría que lo confirmases. Y la segunda cuestión que creo que es más importante, es decir, has comentado la falta de información. ¿Cómo podemos colaborar estos colectivos sociales dentro de las limitaciones que tenemos para que, digamos, cara a las instituciones, pues podamos obtener esa información dentro de la problemática, que es muy difícil? Pero ¿qué pautas nos pueden marcar? Porque tú eres la que más conocimientos tienes. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Luis. Se te ha entrecortado, no sé si te entendí muy bien, pero lo de las deficiencias te referías en los espacios de salud mental. Sí, yo creo que esto es generalizado, o sea, esto no es solo de Castilla y León, ni mucho menos. Los sistemas mejor montados, o el que mejor he visto yo que funciona, que es el de País Vasco, que he tenido la oportunidad de trabajar un tiempo allí, ya tiene deficiencias y es uno de los mejores de España, por decirlo de alguna manera. Entiendo que esto pasa a todos los niveles y en todos los ámbitos. Y sobre el tema de la formación, ¿qué podemos hacer? De entrada, mira, lo que acabamos de hacer. Llevamos hora y media haciendo una charla sobre salud mental, lo cual ya es una puerta abierta a debatir y a plantearnos dudas y cosas. Y luego a mayores, yo os invito como colectivo a que os pongáis en contacto con colectivos de pacientes. El colectivo Hierbabuena, por ejemplo, que es el que yo os decía, pero hay muchos más en España, no solo hay ese. El colectivo Hierbabuena se dedica a dar conferencias y a dar información sobre este tipo de cosas, sobre la campaña de cero contenciones para el respeto en instituciones, todo eso, lo que hablábamos de la violencia institucional de otra manera y en la institución de la salud, ¿no? Y yo creo que la colaboración entre plataformas, entre grupos, tiene que ser esencial, tiene que ser transversal, siempre. Bien, pues no hay más palabras, no sé si se anima alguien a levantar la mano, pero ahora mismo no hay ninguna más. No hay más. Vale. Puedes comentar algo si quieres. Así tú, sobre todo en general. Yo deciros, daros la enhorabuena, lo primero, por hacer un espacio que abra la puerta a la salud mental, por invitar a un psicólogo y no a un psiquiatra, sobre todo. No, eso fuera de broma, ¿no? Pero por abrir estos espacios, porque creo que esa reflexión es importante y que se hable desde todos los puntos de vista, que se hable desde los jóvenes, que se hable desde los mayores, que se hable desde el colectivo LGTBI, que se hable desde todos los puntos de vista, porque la salud mental también es transversal y nos afecta a todos y a todas. O sea que yo creo que es muy interesante y todo lo que se pueda colaborar, bienvenido sea. Cuanto más aprendamos unos de otros, más fuertes seremos. Hay una mano por ahí levantada. Sí, Javi. Javi. Sí, una cosa que para que no se quede en el tintero, que es importante, porque lo has hecho mención varias veces. Yo también colaboro con campañas en cero contenciones, pero sí que es verdad que a veces se me plantean ciertas dudas con la de cero contenciones, y entonces he optado por un mensaje que dice cero contenciones salvo en casos muy urgentes y siempre por prescripción médica. Quiero decir que es que yo el cero contenciones como tal no lo veo. No sé si me explico. Pero sí entiendo que no debe haber contenciones porque las contenciones se usan para lo que se usa, no se usan para lo que se debieran de usar en todo caso. Y en todo caso, yo creo que están mal planteadas en España de alguna manera. Es decir, no se trata de cero contenciones, sino sí que es cierto a lo mejor que el mensaje se equivocó, ¿no? O da lugar a equivocación, pero no se trata, yo creo, tanto de cero contenciones, sino de cómo se hacen esas contenciones. Sí, eso es a lo que me refería, ¿no? No sé si era a lo que te referías tú, Javier. Sí, bueno, básicamente es que realmente el mensaje cero contenciones, yo entiendo el mensaje, pero creo que no es correcto.
Sí, sí, yo puedo estar de acuerdo. Yo pensé lo mismo también cuando lo vi. Os decía esa campaña porque es muy llamativa y bastante conocida, ¿vale? Pero yo también estoy de acuerdo en eso. Quizá no se trata de cero contenciones, sino de qué tipo de contenciones y cuándo se hacen y cómo se hacen y para qué se hacen, ¿no? A lo mejor se habla más de contenciones mecánicas, como antes, que eran bastante más aleatorias y que se hacían por sistema, ¿vale? En el momento en el que una persona entraba en una unidad de agudos, directamente se le hacía una contención mecánica. Cuando había ocasiones en las que no era completamente necesario. Simplemente a lo mejor se puede haber contenciones medicamentosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se puede poner un relajante hasta que la persona se calme y ya está, no hace falta. No se puede intentar hacer otro tipo de contención verbal o hacer una contención física, es decir, que yo te agarro, te intento tranquilizar con mi cuerpo, no te ato con cadenas a una cama, no te ato con las correas a una cama, ¿no? Es decir, se puede valorar de muchas maneras. Obviamente, pues habrá casos, como dices tú, pues que sea inevitable. Si la cuestión es que yo creo que se sobreutilizaron, hubo una época en la psiquiatría que fueron sobreutilizadas, entonces por sistema se daba una contención mecánica cuando había lugar. Y quizá ahora también se sigan sobreutilizando para paliar la falta de personal. ¿También? También, cuando no hay porque si hubiera recursos suficientes a la hora de atender a una persona, quizás no necesitaríamos una contención mecánica, ¿no? O química. Sí, pues quería... Nada, solo era ese apunte. Gracias, Javi. Francisla. A mí no me queda clara la diferencia que hay entre un psicólogo y un psicólogo clínico, porque unos se pueden recetarte lo que sea y un psicólogo normal no lo puede hacer. No te oigo, María. María, no te he entendido nada porque se te ha entrecortado. Ya, es que eso me está pasando toda la tarde también a la hora de oíros, que debe ser que tengo algún problema, el que sea. ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo clínico, me has dicho, qué diferencia hay entre un psicólogo clínico y un psicólogo? Porque no sabemos nunca a dónde vamos. No te he entendido. Un psicólogo, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo clínico y un psicólogo? O una psicóloga, quiero decir, ¿por qué se les aplica a algunos la coletilla o la capacidad clínica y por qué a otros no? O sea, para saber dónde vamos también. ¿La has oído ahora, Sara? A ver, no me estoy enterando muy bien. No me estoy enterando muy bien. A ver, ¿me oyes a mí? Sí. Ella te está preguntando qué diferencia hay entre el psicólogo y el psicólogo clínico. ¿A qué viene ponerle la coletilla detrás del nombre de clínico? Vale, eso es lo que os explicaba antes. El psicólogo, la diferencia, ya os he entendido. La diferencia es la que os explicaba yo antes. ¿Os acuerdas que cuando empecé la charla os hablaba un poco de los pestos, de la regulación de la titulación del psicólogo, que en 1998 se cambió la ley de sanidad, la ley de regulación de profesiones sanitarias, y en el 2014 se volvió a regular, ¿vale? Esto es como un árbol genealógico, no sé cómo explicarlo un poco seguido, pero para que nos entendamos. A día de hoy, no os voy a contar toda la historia y la perorata, pero a día de hoy tenemos los pestos, que son los psicólogos que se regularon en 1998, ¿vale? Después de esos salieron la especialidad de psicología clínica, que son aquellos psicólogos sanitarios que se dedican a trabajar solo en el servicio público de salud, ¿vale? Y luego estaban los psicólogos que trabajaban fuera del servicio de salud, que para entrar al servicio de salud necesitas aprobar una oposición, es como un funcionario, ¿vale? Tienes que aprobar una residencia como los médicos. Y luego están los psicólogos sanitarios que no trabajan en servicios públicos de salud, sino que trabajan fuera, que ahora se llaman psicólogos generales sanitarios, que esa soy yo, ¿vale? Bueno, yo realmente no soy general sanitaria, soy habilitada transitoria de la ley de 2014, la segunda transición,
Entonces, yo soy como los Pestos de 1998. Entonces, la única diferencia es dónde trabajas. Se les llama especialistas clínicos porque trabajan en los hospitales clínicos. Los otros trabajan fuera, ¿vale? No sé si esto aclara un poco. No, no. ¿Por qué unos recetan y otros no? No, los psicólogos no recetan, ninguno. Un psicólogo no receta, ni clínico ni no clínico. El que receta es psiquiatra. Y un psiquiatra es un médico, especialista en psiquiatría. Un psicólogo, no hay un psicólogo que te pueda recetar nada, ni el clínico, ni el general sanitario, ni el Pestos, ni ninguno. Nadie te puede dar una receta salvo que sea médico. Y los médicos normalmente son los psiquiatras. Si alguien te está recetando algo y te dice que es un psicólogo, denúncialo, porque te está dando algo que seguro que no puede darte. Vamos, que no tiene validez ninguna que te haga una receta, eso seguro. Eso. Gracias. Bien, pues ahora mismo, espérate, Juan García creo que quiere preguntar algo. Está haciendo con la mano. Adelante, Juan. El micro. Activa el micro, por favor. Ahora. Ahora, ¿se me oye? Sí, ahora sí. Bueno, primero que nada quiero decir que a mí me encanta este tipo de conferencias que dan ustedes. He participado con esta un par de veces o tres, pero es que estoy sorprendido porque ya tienen mi correo y no me mandan cuando hay reunión. Lo tiene que hacer el compañero Vicente Poza Atalaya. Entonces, a ver si me podéis mandar el mensaje o me pueden ustedes mandar el mensaje a mí, ¿no? Para que pueda participar. Por otro lado, me llama poderosamente la atención algo que ha dicho, bueno, felicitar a todos los compañeras y compañeros, han estado encomiables, yo no soy un experto en la materia, pero sí me llama poderosamente la atención que ha habido un señor que ha dicho que el 25% de la población mundial está más o menos con problemas de este tipo de enfermedad que se está comentando, ¿no? Y la verdad que me llama la atención que no mencionen ustedes si hay alguna medida preventiva, porque para mí, y creo, para mi corta manera de entender esto, es que tiene mucho que ver la precocidad, sobre todo en la juventud, en beber alcohol, en drogas y demás. Y creo que aquí no se ha tocado ese tema, porque a veces, como dice el refrán, vale más prevenir que curar. Nada más, muchas gracias. Gracias, Juan. Claro, el tema de la prevención yo creo que pasa un poco por lo que hablábamos antes de la sociedad de cuidados, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral, en que las instituciones sean instituciones de cuidado. La forma de prevenir la enfermedad mental tiene un poco con todo, realmente. Con que haya una sociedad, una educación de salud mental, que se haya una educación emocional, lo primero que tendríamos que empezar sería por, si yo tengo que empezar por algún sitio ahora mismo, lo primero que haría, lo más factible, lo más rápido, y por donde se puede empezar, y atajamos ya a las futuras generaciones, es en el sistema educativo. Empezar a hablar del sistema educativo y empezar a implantar educación emocional, educación en salud mental y temas de habilidades sociales, empatía, emociones, todo eso para que las futuras generaciones por lo menos vengan un poco más salvadas, ¿no? Haya un poco más de conciencia y deje de ser un estigma la salud mental y que se hable de salud mental. Se me entrecorta la palabra, me ponen por ahí. ¿Me oís bien? Es que no hay mucha cobertura, yo creo. Hay veces que se te entrecorta, pero bueno, se te va, o sea, se te entiende. Claro. Pues es que yo creo que hay poca cobertura porque yo a veces os pierdo también y hablo muy deprisa, yo que lo sé, intento hablar más despacio, pero hablábamos de eso, de cómo hacer campañas de prevención en temas de salud mental, es que forma parte de la sociedad en general. Es que si yo tengo una sociedad de cuidados en general que se preocupa del individuo, probablemente muchas de ese 25% no necesitaría asistencia, porque no tendría ningún tipo de problema de salud mental, porque la gran mayoría de problemas de ansiedad y depresión tienen que ver con nuestro entorno social, con nuestro entorno de cuidado. Totalmente de acuerdo. Juan Antonio.
Hola, mira, yo soy el que he dicho lo del 25%, que aparte, bueno, es de la Organización Mundial de la Salud que lo dice, y bueno, yo creo que se refleja en casi todos los territorios, ¿no? Y quizá ahondando un poco más en las causas. La salud mental o sea, la enfermedad mental, hablamos de enfermedad mental como algo que te genera problemas para vivir día a día. O sea, digamos que problemas emocionales o incluso mentales, pues probablemente no sea el 25%, sea mucha más, seamos todos, ¿no? Porque todos tenemos bajones, no estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que en un periodo de su vida le incapacita para llevar una vida normal. Y creo que hay una cosa que si las razonas, tiene que ver con qué es una vida normal. Una vida normal, el sistema que estamos, es una vida donde sigues una serie de principios, donde admites el principio de la competitividad, el paradigma de la competencia. Y el paradigma de la competencia es que tiene una cosa muy clara y muy de matemáticas. Cuando todos competimos, solo hay un ganador. Todos los demás somos perdedores. En unos ámbitos, en otros ámbitos, y eso es lo que causa, en primer lugar, toda esa patologización, si quieres, emocional, que nunca vamos a estar preparados para ser los primeros en nada, siempre vamos a tener criterios, luego cada cual se defiende como puede. Pero bueno, las enfermedades mentales hay muchas causas. Yo creo que hay una causa que no se puede evitar, que son o es muy difícil de evitar, que son las condicionadas biológicamente, si quieres, pues bueno, por problemas neuronales, por problemas incluso de enfermedades de otro tipo que afectan a la forma de pensar o la forma de... Pero hay una parte que es toda la parte educacional, toda la parte de cómo nos enfrentamos a la socialización. Y ahí entra el tema que dice Sara de la sociedad de los cuidados, pero no como cuidados paliativos o como cuidados a quien necesita cuidados, no, como cuidados en general a quien necesita crecer, a quien necesita vivir en un entorno seguro. Esos cuidados que no son necesitados, son necesarios. O sea, no es porque nos falte capacidad para hacerlo, sino porque necesitamos tener compañía alrededor, necesitamos tener un entorno que nos arrope. Esos cuidados esta sociedad no lo facilita. Es más, va destruyéndolo poco a poco. Antes era una especie de autodefensa contra un sistema bastante despiadado y lo que se ha hecho ha sido comercializarlo por medio de unos servicios públicos que no llegan a cubrir esas necesidades y que generan dinero. Lo que nos tenemos que pensar es si a lo mejor ese paradigma de la competencia es la principal causa de que estemos todos un poco tocados. Y luego ya, una vez generado el problema, pues bueno, ya tendremos quien nos venda tiritas, que hay mucha gente que nos vende tiritas para arreglar las heridas que nos han hecho. Entonces, bueno, sí, tendremos todo un montón de sistemas sanitarios, de presupuestos, de medicamentos, que sí, que hacen falta, pero porque el problema lo hemos creado en buena medida nosotros. Y ya os digo, hay una parte que probablemente sí que tiene que estar ahí, que es la parte de origen biológico, pero hay una parte de origen emocional y de origen social que probablemente la podemos evitar con un sistema algo diferente. Que creo que los que estamos aquí, pues más o menos sí que tenemos esa intuición desde hace mucho tiempo. Que esto solo sirve para hacer infelices a la gran mayoría. Y bueno, eso es lo que estamos cambiándolo. Gracias por Así me gusta. Adelante, Sara. No, que así me gusta, que a cambiar la sociedad. Habla de la competición, a mí siempre que oigo la palabra competición, competir, me suena a productividad y me suena a capitalismo y me entra escalofríos. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Por ahí. Humanos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Antonio. Yo pertenezco a una sociedad dentro de España en la cual la endogamia durante siglos nos ha hecho mierda. Raro es la familia que no hay un problema que venga derivado de alguna situación endogámica. Lo cual, aquí las familias, que no hay un caso de neurosis, hay un caso de epilepsia, de esquizofrenia. Con respecto a la competitividad, no, nosotros nos hemos encargado siempre de los nuestros. Muchas veces hemos tenido que, según qué son núcleos, hasta esconder o proteger al que tenía el problema mental. A lo mejor era uno de 5 miembros de la familia. No coincidía que fuesen todos.
Y por lo cual la sociedad en sí, en general, destruye. Pero lo biológico, lo que acarreamos del pasado, buscamos en el pasado de las familias, también cuenta mucho. O sea, no es todo culpar a lo que tenemos en el presente. En el presente hay mucha historia. En el presente podemos ver muchos errores y muchas cosas que se están consintiendo que puede llevar eso y derivar eso a muchos otros errores. Pero yo parto ya de la base de la semilla, la familia, ¿para qué has nacido? Que es como nos desarrollamos nosotros, ¿para qué estás preparado? Y a partir de ahí, cada cual en su sitio. Pumba, sale el caso de una persona con neurosis, una persona que se altera por cada momento, no porque tenga síndrome de Tourette, no, simplemente es porque la neurosis es más poderosa que el síndrome del Tourette. Y puede complicar a cualquiera, según en qué circunstancias. Pero si todo el mundo en su entorno está informado de lo que sucede, todo el mundo neutralizará con paciencia. No habrá infantilismo, no, todo lo contrario. Frenamos rápidamente a la persona y le decimos, oye, tranquilo, oye, ponte en tu sitio. Ni tú eres culpable ni nosotros somos culpables, así que autocontrólate o procura autocontrolarte. Eso en un gran porcentaje y en una gran mayoría. Entonces, hay casos que sí, hay casos que no. ¿Por qué se han suprimido las atenciones? ¿Por qué? No, son cosas. Hay otra cosa que la falta de atención. En el año 1975 nosotros tuvimos una invasión de psicoanalistas, de psicólogos argentinos. Aquí en la zona, las Rías Bajas, Galicia, Vigo, orillas del Miño. Todos eran psicólogos, todos eran psicoanalistas. Y todos lo único que buscaban era cuál era el saldo o el patrimonio que tenían esas familias, saber cuánto más podían robar. Porque ninguno era psicólogo, ninguno era psicoanalista, ni hostias que les pintaran. Y montaron muchas averías. No contentos con estos, el Sergas nos cierra el Rovellón, donde había una serie de profesionales de salud mental que podían ayudar a la gente con estos problemas endogámicos. Nos lo cerraron. Y a partir de ahí nos hemos quedado como el Rosario de la Aurora, buscándonos la vida en sí. Buscándonos la vida en sí. Gracias. Gracias, Eitas. Manuel. Solo un apunte. Solo un apunte antes de que me preguntes, Manuel. No te tenía mucho porque se cortaba. Solo un apunte con el tema de los... ¿Me oís? Sí, sí. Ahí. Solo un apunte con el tema que has dicho, porque causa confusión también. Un psicoanalista no tiene por qué ser psicólogo, ¿eh? Cuidado con eso porque hay mucho charlatán por el mundo. Pues. Manuel. Sí. ¿Me vas a preguntar? Bueno, es un apunte que tengo aquí sobre lo que ha dicho Juan García. Bueno, Juan, ya hemos recogido la dirección de tu correo, así que recibirás ya toda la semana recibirás la información de las videoconferencias que organizamos. No, tengo un apunte aquí sobre la promoción de la salud o prevención del tema de la salud mental, ¿no? Dice, la promoción de la salud mental depende en gran medida de estrategias conducentes a que las personas de edad avanzada cuenten con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, tales como protección y libertad, viviendas adecuadas mediante políticas apropiadas, apoyo social a las personas de edad más avanzada y a quienes cuiden de ellas, programas sanitarios y sociales dirigidos específicamente a grupos vulnerables como las personas que viven solas y las que habitan en el medio rural o las aquejadas de enfermedades mentales o somáticas. Programas para prevenir y abordar el maltrato de los adultos mayores, las personas adultas mayores, y programas de desarrollo comunitario. Es decir, que hay una amplia gama de cuestiones que dependen de cuestiones más bien sociales, pero también de hábitos activos y saludables también los que se pueden promocionar, y eso pues va a prevenir. Lo que pasa es que en esta cuestión de la promoción y prevención de la salud pues estamos suspendidos en España, por desgracia.
Gracias. ¿Quién fue? Juan, ¿qué, ibas a decir algo? No, nada más, muchas gracias, nada más. Bien, como no hay más palabras y ya son las 8 menos cuarto, darle las gracias a Sara por venir aquí y le paso la palabra ahí al compañero Manuel. Bien, pues reiterar otra vez las gracias a Sara Blanco por habernos explicado y habernos abierto pues cómo es la salud mental. Y bueno, que el próximo, y gracias a todos vosotras por estar ahí, por atender. Realmente lo que queremos es formarnos, informarnos, y es el objetivo de estas videoconferencias. Bueno, sabemos que como personas de edad avanzada, pues tenemos experiencias frecuentes como el dolor por la muerte de un ser querido o el descenso del nivel socioeconómico como consecuencia de la jubilación o la propia discapacidad. Y bueno, todos estos factores pues, pueden ocasionar aislamiento, pérdida de independencia, soledad y angustia. Y esto es lo que queremos que se sepa, que no sea una cosa olvidada, invisibilizada, sino que sea algo que realmente es algo importante, que nos sucede y nos puede suceder en cualquier momento. Y abundando en esto, la próxima videoconferencia va a ser sobre un aspecto de las residencias de personas de edad avanzada y personas de diversidad funcional, pero visto desde el punto de vista de los familiares que han sufrido, sobre todo ahora en esta pandemia, pues el fallecimiento y muchas veces en situaciones bastante indignas y abandono, ¿no? Y soledad. Entonces, las asociaciones de personas afectadas por las residencias y de mareas y tal, pues se han ido organizando y ahora mismo pues están luchando por sus reivindicaciones, por un marco jurídico estatal que permita que el sistema de residencias de todo el Estado, para que no sea que la comunidad autónoma esta hace una cosa y la otra hace otra, no, que haya un marco jurídico estatal que sea con un mínimo de calidad para todas estas residencias y controles de calidad, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista de las personas afectadas, de familiares cuyos seres queridos han fallecido y que se han organizado para denunciar y para luchar contra eso, para evitar que suceda eso otra vez y bueno, pues para poner un poco de justicia en toda esta situación, pues tendremos a Ana Redondo, que es una compañera de Valladolid, de Castilla y León, y una asociación que han formado ahí, y nos va a explicar un poco cómo van desarrollando esa lucha y bueno, y ahí pues hablaremos con ella. Y nada más, daros un fuerte abrazo y que continuamos en este periodo de luchas sociales, de activismo social. Y nada más. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias, Sara, por la charla. Isabel, una consulta solo. ¿Cuándo sería la conferencia que ha comentado el compañero Manuel? Viernes. Es verdad que se me había dicho. Es el próximo viernes, día 10, a las 6 de la tarde. Es el viernes 10 a las 6 de la tarde, la conferencia. Un abrazo a todos. Venga, Hasta igualmente. luego. Un abrazo.